No hay nadie que nos separe delante de ti, Señor. A ti elevamos nuestra voz, Señor. Nos rendimos delante de ti, te decimos, Señor, gracias. Gracias, Jesús, por permitirnos ser tu pueblo, Señor, redimido por tu sangre preciosa, Señor. Permite que esta mentalidad, este corazón y toda mi voluntad, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, captúralo en este instante. Quiero entregarme por completo. No quiero que quede ninguna parte de mi ser fuera de tu sombra. Captúrame para bendecirme, para hablarme, para aconsejarme. Espíritu Santo, redarguye mi corazón. Si está tratando de limitarlo, abre espacio a mi corazón, abre todo el espacio que quieras tomar. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bendito. Aquí estoy como un vaso para que tú llenes, y llénalo todo lo que quieras, porque lo que tú llenas, todo está completamente bien recibido. No hay nada que desconfiar. Quiero aún más que tú llenes. Sacude mi ser. Sacude, Señor, mi espíritu. Sacude mi cuerpo. Si tienes que libertar, libértalo. Si tengas que sanar, sana en este tiempo. Toma el lugar, esa sala, esa casa desde donde están conectados, Señor, en este tiempo. Paséate, esta es tu casa. Paséate, Espíritu Santo, en la cocina, en la sala, en el dormitorio, donde quiera que estén conectados en este tiempo. En nuestra ciudad, Huaraz, bendice. Esta es tu casa, esta es tu familia. Esta es la vid. Bendice al oyente que está en Lima, en otras regiones, en otros países. Bendice a toda nuestra América Latina, a Europa. Bendice, Señor, todos los continentes de este mundo, de la cual somos parte. Y nos has puesto, Señor, para bendecir, para ser hombres y mujeres de bien. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Vamos a llevarlo esta palabra a nuestro corazón. Dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Siéntense un momento.
Si alguno de ustedes nos está visitando por primera vez a esta casa, desde ya quiero darle una cordial bienvenida a nombre de toda la iglesia. Esta es la familia La Vid y esperamos que sus minutos sean de mucha bendición y especialmente que sea Dios mismo que pueda o que le hable a su corazón y que tu corazón pueda entender el consejo de Dios. Quiero pedirles que puedan tomarse unos minutos de mucha atención, porque yo siento que el Espíritu Santo hoy le va a hablar a su corazón. Hoy el Espíritu Santo le va a ministrar a su vida. Y así lo creo porque desde el primer día de este año 2021, creo que hay un gran trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en esta casa, en esta familia, la vid verdadera. Y cuando hablo de la vid verdadera, no solamente estoy hablando de los que estamos aquí presentes, estoy hablando por los que están también conectados por la plataforma del Facebook de La Vid Mi Casa, por el Zoom, por la radio, siguiendo esta transmisión. Y voy a repetir la lectura una vez más y quiero que ahora lo escuchen y lo tomen mucha atención. Ya no llores más a Saúl. Es el mensaje. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel, llena tu cuerno de aceite. Ya no llores más a Saúl. Y esta palabra le siguió a Samuel por largo tiempo. Llena tu cuerno de aceite. Podemos repetirlo en este mediodía. Esta palabra que fue para Moisés y que en esta mañana o en esta tarde ha dejado de ser para Samuel para venir a memoria, para traer la historia a lo presente y que sea un mensaje para nosotros, para la vid verdadera, para aquellos que están escuchando y tomando mucha atención. Llena tu cuerno de aceite. Y creo con todo corazón que a partir de este mensaje, a partir de este texto que acabamos de dar lectura, el quien tiene que golpear nuestra forma de pensar, el quien tiene que golpear nuestra medida de sentir y la disposición de nuestra voluntad es el Espíritu Santo. Y lo creo así porque hoy una vez más entenderemos lo que necesita esta familia, lo que necesita la vid verdadera, lo que necesita la iglesia en estos tiempos. Y no solo en Huaraz, en todo el Perú, en todos los países. No llores más a Saúl, le dice Dios al profeta Samuel. Por el contrario, llena tu cuerno de aceite, dice el Señor. Y solo a manera de entender el momento,
o la idea principal de este pasaje conforme a su tiempo, a su contexto. En el tiempo antiguo, los profetas de Dios llevaban con ellos siempre un cuerno donde ellos llenaban de aceite. Ese cuerno de aceite no los dejaba para ningún lado y ellos tampoco lo dejaban para algún lado. La herramienta directa, la herramienta íntima de los profetas de Dios en el tiempo antiguo era justamente el cuerno, pero el cuerno lleno de aceite. Ahí ellos llevaban ese elemento que era inseparable para ellos. ¿Y por qué llevaban ese cuerno lleno de aceite? Porque con eso los profetas ungían reyes. Con ese cuerno de aceite los profetas ungían sacerdotes. Con ese cuerno de aceite incluso se protegían hasta de los insectos. O sea, el aceite no es solo un elemento para ungir a los hombres de Dios, a los hombres de eminencia, a los que quieren seguir extendiendo una pista, una vía, a quienes consideran haber sido llamados en trasladar el hilo de la bendición mucho más allá de su círculo geográfico, sino que el aceite que llevaban los profetas también servía como una protección contra los insectos. Es como hoy en día podemos usar un repelente contra los zancudos, contra los moscos. Podemos usar un bloqueador contra los rayos del sol. En ese entonces no había ese protector, pero sí tenían algo más eficiente, más efectivo, llamado aceite. Y eso lo tenían los hombres de Dios, los profetas. Ese trabajo, ese cuerno con aceite, en la palabra de Dios es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando ustedes lean la Biblia y encuentren un pasaje, cualesquiera que sean los testamentos, Antiguo o Nuevo Testamento, hay que entender que el ungimiento de aceite no es un rito. La tradición lo ha ido convirtiendo en el tiempo, en las generaciones, como un rito. El ungimiento de aceite en la palabra de Dios es un símbolo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu de Dios que ha sido dada, entregada a todo hombre de Dios, a toda mujer, a toda persona que busca y se acerca al Señor Jesús. Israel, por 360 años, cuando conquistaron la tierra prometida, escúcheme bien, por 360 años que ellos permanecieron, una vez conquistado esa tierra de Canaán, se quedaron ahí, vivieron ahí, disfrutaron ahí. ¿Qué es lo que tenía el pueblo de Israel? Tenían paz. La paz para el norte, para el sur, este, oeste, todo era paz. El pueblo disfrutaba de una completa paz. Y con esa completa paz, ellos pasaban su semana de fiesta ahí en el centro de la tierra que fluye leche y miel, Canaán, ese centro llamado Silo. Porque ahí en Silo, ahí habían establecido el tabernáculo y ahí celebraban ellos sus fiestas. Una semana paraban exaltando, alabando y adorando a Dios. De todas partes del mundo venían los judíos. De todas las aldeas por donde ellos habían ido a buscar la vida, como hoy.
No todos los huarazinos están en Huaraz, algunos migraron a buscar, pero había una fecha que todo el mundo se centraba en Huaraz, en este caso en Silo, en la tierra prometida. Se concentraban ahí en el centro para alabar, para adorar, para ponerse a cuentas con Dios. Había una semana donde de todo lugar venían y traían sus ofrendas, sus primicias, entregaban, se ponían más a cuentas con Dios ahí en este lugar. Y de tiempo en tiempo, Dios les ponía jueces. Y estos jueces tenían la personalidad como de un líder militar, porque eran estos jueces que se ponían al frente cuando había algunos enemigos que venían a atacar. Estos jueces iban adelante, guiaban al pueblo adelante, salían para pelear contra el enemigo, y si algún territorio como que por ahí empezaba a ser conquistada por una nación ajena al pueblo de Israel, estos jueces salían y recuperaban ese pedacito. Por más pedacito, ningún pedacito podía estar en manos de los enemigos. Pero ya Samuel era viejo. Ya Samuel había avanzado de edad. Y al haber avanzado de edad, Samuel lo que hace es poner a sus hijos sobre la nación, para que estos hijos puedan juzgar la nación, para que juzguen el pueblo. Pero el gran problema de los hijos de Samuel es que estos jóvenes eran perversos. Estos jóvenes no tenían nada de su padre, no tenían el temor de su padre, no tenían la autoridad de su padre, porque no tenían ese cuerno de aceite, con lo que no le dejaba a Samuel, y Samuel tampoco dejaba el cuerno de aceite. El pueblo cansado, el pueblo aplastado, cansado, dijo el pueblo, caminaron hacia Samuel, llegaron hacia Samuel y dijeron: Samuel, queremos que nos pongas un rey, como todas las naciones tienen rey. Y cuando Samuel escuchó eso, Samuel, que era el último juez y a la vez era profeta, cuando Samuel recibió al pueblo y el pueblo decía: queremos un rey como todas las naciones, Samuel se sintió triste. Samuel se sintió despreciado, porque él era el juez, y se sintió en lo profundo de su corazón: si el pueblo viene y me pide rey, quiere rey como todas las naciones, y yo soy el juez, es decir, que el pueblo no me está considerando. El pueblo no quiere y no me tiene presente como su autoridad, como su juez. El pueblo me está despreciando. Así que Samuel, ante ese pedido que el pueblo vino a hacer, queremos rey como todas las naciones, con un profundo dolor en su corazón, con un profundo sentir de desprecio, no tuvo otra cosa, no podía correr a ningún lado, que solamente corrió delante de Dios y comenzó a hacer oración, llorando, abatido, golpeado. Comenzó a levantar la mirada y el corazón y a decir: Dios, tu pueblo me despreció. Así que Dios, mirando al anciano Samuel, le dijo: no te han menospreciado a ti, han menospreciado a mí, le dijo Dios. Póngale rey. Póngale rey como están pidiendo. Póngale rey, pero dígalos, acláralos correctamente.
que ese rey no es mi voluntad. Ese rey, por lo menos en este tiempo, no es mi voluntad. No es el tiempo que yo haya determinado poner rey sobre el pueblo, sobre la nación. Adviérteles las cosas que hará el rey. Adviérteles sobre la aflicción que les generará, que les traerá ese rey. Póngale su rey. ¿Me están escuchando? Así que ahí es donde quiero dejarles la primera enseñanza de esta mañana. Como todas las cosas y en todos los aspectos de la vida en que uno se encapricha, cuando hay algo que obstinadamente quieres, pero que no es la voluntad de Dios, y persistes, te encaprichas en esas cosas, déjeme decirle que Dios sí le va a dar, sí te va a entregar, sí lo vas a recibir de Dios, pero serás la persona más infeliz de esta tierra. La obstinación en algo que no ha sido consultado a Dios y que Dios no ha confirmado, que no ha dicho sí, está en mi corazón, es la que nos trae el dolor más desesperante, que nos quita la paz y que nos hace los seres, las personas más infelices en esta tierra. Y eso exactamente es lo que le pasó al pueblo de Israel, que finalmente tuvieron un rey tal como lo pidieron. Este rey fue un hombre desobediente a Dios, pero no solamente fue un hombre desobediente a Dios, sino que el mismo rey, como desobediente, llevó a la nación, a toda la nación, llevó a la desobediencia de su creador, a desobedecer a Dios. La nación se convirtió en la nación más rebelde contra Dios. Este rey los llevó a menospreciar a los profetas. Este rey los llevó a menospreciar, en otras palabras, a los ungidos de Jehová. Este rey los llevó a asesinar a los sacerdotes. Este rey los llevó, amados hermanos, al pueblo en contra de los ungidos del rey David, de ese pequeñito. Este rey fue uno de los reyes que llevó al pueblo a la última batalla y a la derrota más vergonzosa que puede haberse dado bajo el reinado de Saúl. Se obstinaron y tuvieron lo que pidieron. Se obstinaron sin considerar si era o no era la voluntad de Dios que haya rey sobre la nación de Israel. Samuel, el anciano, cuando miraba toda esa condición, Samuel el profeta, un hombre ungido, cuando miraba la condición de la nación, Samuel estaba llorando porque sabía que ese rey no era la voluntad de Dios. Porque con sus propios ojos, no los espirituales, los físicos, estaba mirando cómo este rey estaba llevando a la nación, al pueblo,
a una crisis, a una condición paupérrima, a una mala condición. Toda la nación se había sumido a una crisis impresionante, y ahí justo es en ese momento que Dios viene con ese mensaje que acabamos de dar lectura al inicio. Ahí es cuando Dios trae una palabra y le dice: Samuel, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine? Llena tu cuerno de aceite. Samuel, el anciano, estaba tirado, no quería comer, estaba despedazado, estaba sufriendo profundamente. Y ahí viene el mensaje de Dios cuando le dice: llena tu cuerno de aceite. Entonces Samuel llena su cuerno de aceite y viene hacia Belén. Cuando Samuel llega a Belén, dice la Biblia que los ancianos de Belén salieron a recibir a este profeta anciano. Y Dios, a través del profeta, dijo a los ancianos: voy a tomar un hijo de Isaí para proclamarlo rey sobre Israel. Y ahí es cuando la historia nos indica que de ahí de lejos, de un lugar que nadie conocía, tan solamente Isaí como padre, ni siquiera los demás hijos, ni siquiera los demás hermanos del pequeñito David conocían. Ahí es cuando traen a un jovencito entre los 16 o 17 años de edad. Traen un desconocido, nadie conocía. Nadie lo conocía a David. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Los únicos que eran conocidos eran los hermanos mayores, porque ellos eran parte del ejército de Israel, eran soldados del mejor escuadrón del pueblo o de la nación de Israel. A ese ejército pertenecían los hermanos. Ellos sí eran conocidos. Y eran conocidos por ser parte del ejército, pero también porque siempre estaban como que en la mesa, por ahí al frente, juntamente con su padre. Eran los que eran reconocidos, siempre estaban por ahí en los privilegios. Pero David, el pequeñito, no. Él no era conocido, pero de un lugar desconocido es donde Dios le sacó y le trajo. Cuando el Señor le mira a ese pequeñito que lo trajeron, el Señor, a través de Samuel, mirando a ese pequeño, dijo: es él, úngelo. Le dijo Dios a Samuel. Ya no había nada que hacer. Ya estaba el dictamen. Es él, úngelo. No importa, no interesa si le conozcan o no lo conozcan. No importa si le reconozcan o no lo reconozcan. Es él, úngelo. ¿Me están entendiendo? Ahí es donde entonces Samuel levanta el cuerno y lo unge al pequeño David por encima de todos los que estaban por ahí conversando, comentando y diciendo: pero ¿de dónde lo han sacado? Este no parece. Esto no creo que sea para que sea rey sobre la nación. No se parece ni siquiera a sus hermanos, con buen cuerpo, buena talla. No se parece. Pero no había otra cosa que hacer, ya estaba dictaminado. Ya Dios había dictaminado: es él, úngelo nada más. El momento que Samuel lo unge al pequeño, desde ese momento
Desde ese instante la palabra de Dios nos va a decir que el Espíritu de Dios vino sobre ese pequeño y no se fue, sino que el Espíritu de Dios que vino sobre ese pequeño se quedó en él. No se regresó. Y se quedó no porque era o tenía la pinta, tenía un corazón que había determinado caminar en los caminos de su padre, en el camino de sus abuelos. Ese corazón tenía David. Así que desde aquel día el Espíritu de Dios estaba en aquel que Dios mismo había determinado ser ungido. Lo que Samuel no sabía y los demás ancianos lo que no sabían, lo que no conocían, lo que nadie les indicó, este pequeño es tal y tal y tal, nadie los había dicho. Samuel simplemente estaba obedeciendo lo que Dios le dijo, es él y úngelo. Lo que Samuel no sabía, amados hermanos, que ese niño era el instrumento que iba a traer otra vez de regreso a la nación a los pies del Creador, a los pies de Dios. Esa nación que se había ido lejos de la voluntad de Dios, que fue llevado por un rey perverso a otro mundo, a otra vida, ahora ese ungido de Dios estaba haciendo regresar a la nación a los pies de Dios. Y lo que Samuel no sabía, que ese niño traería un gran movimiento de la alabanza, de la adoración sobre toda la nación. En poco tiempo, la nación comenzó a entregarle alabanzas y adoraciones de fuego del Espíritu de Dios. Y el pueblo, desde la nación comenzó a convertirse como una cuna de olor fragante a su Creador. Porque la alabanza y la adoración que ahora esa nación entregaba a Dios eran alabanzas y adoraciones que empezaba desde el corazón de ese pequeñito que Dios había dicho, es él, úngelo. Lo que Samuel no sabía, que ese niño traería a la victoria total de su país. Lo que Samuel no sabía, que ese niño sería un pionero de uno de los más grandes despertares en toda la nación de Israel. Estaba ungiendo a alguien que ni le pasaba por aquí saber quién realmente era ese pequeño. Lo que Samuel no sabía, y yo creo que aquí de entre los presentes, o Samuel, perdón, no sabía que estaba ungiendo y estaba al frente de alguien que Dios había señalado, que Dios había marcado para que llegue a ser el rey más grande de todo el Antiguo Testamento. No había uno como él antes y tampoco hubiese uno como él después. Que Salomón llegó a ser un hombre sabio, un rey sabio, sí, pero el único que Dios había dicho que era tal y conforme a su corazón, era ese pequeño, era David. Saúl, el rey despreciado. Saúl, el rey despreciado, representa el capricho. Ese capricho que muchas veces en algún momento nos invadió, nos capturó. Saúl, ese rey menospreciado, representa nuestra voluntad obstinada, que ya no mira ni a la izquierda, ni a la derecha, ni adelante, ni atrás, que ya no escucha ni el buen consejo que el padre o su madre le entrega.
Ese rey desechado representa la obstinación que nos enceguece, que nos vuelve sordos, que nos congela el yugo, de tal manera que donde fuimos capturados ya no podemos mover para levantar la mirada y preguntarle a Dios si es lo que Él está queriendo por nosotros. Ese rey, ese Saúl, el rey despreciado, desechado, representa tu rebeldía personal. Que porque el padre o la madre o el pastor o el líder le dijo, no, así no se hacen las cosas. Y dijo, no, ¿quién eres tú? Esa es mi forma. Nadie me cambia. Ese representa a Saúl, ese rey desechado. Yo creo que si alguno de los presentes, si alguno de los televidentes está viviendo momentos difíciles, presente de lágrima, de dolor, no es otra cosa más que una consecuencia de haber abrazado a un Saúl, de haberse dejado capturar, esclavizar de un Saúl. Hicieron su voluntad, fueron caprichosos, fueron obstinados. Por eso ahora están llorando. Pero tengo en esta tarde esta palabra, este mensaje, que cuando miro el texto, el pasaje, también encuentro que es un mensaje de misericordia, es un mensaje de consolación. Porque es el mismo espíritu que viene a golpear el corazón de un anciano, por más anciano, no importa si es anciano, pero es un anciano que también necesita de una voz de lo alto, y es esa misma voz que viene y le dice, no llores más a Saúl. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo, no llores más. Lo que Dios está es mirando a todo el pueblo de Israel en la persona de Samuel, a pesar que Samuel no había fallado, a pesar que Samuel no había pecado, pero Dios miraba a su pueblo, a su nación, en la persona de su cabeza, de su líder. Tal como un Nehemías. Nehemías no había pecado, pero había venido la desgracia sobre la nación, y Dios miró a Nehemías en la persona del pueblo de Israel. Y viene el mensaje entonces y le dice, no llores más a Saúl. Levántate, párate, vuélvete a levantar, llena tu cuerno de aceite, deja de llorar a Saúl. Yo ya lo deseché, yo ya saqué, yo ya retiré tu capricho, retiré tu obstinación, retiré tu propia voluntad. Llena tu cuerno de aceite. Se me está entrando esas ganas de decir, no voy a quedar con las ganas. Voltea al costado, mírele a la persona que está a su lado, véale al vecinito ahí, dile. Mírale, mirándole al vecinito, dile, llena tu cuerno. Vamos, dísele con convicción, llena tu cuerno de aceite. No llores más a tu Saúl. Algunos dicen, pero de mí se llama José. Es el mensaje. Llena tu cuerno de aceite, te dice el Señor, porque viene el tiempo de la conquista, viene el tiempo de la gloria, viene el tiempo de la voluntad perfecta de Dios sobre nuestra casa, la vid verdadera.
Y no solamente cuando hablo que viene la voluntad perfecta de Dios sobre la casa, la familia, la vida, no estoy diciendo solo en este círculo geográfico. La familia, la vid, no es solo este círculo, es la casa donde vives, es la casa de los familiares, de todos aquellos que forman parte de esta iglesia. Y esta iglesia no solamente es Huaraz. Hoy la vid verdadera tiene miembros en Argentina, en Estados Unidos, en otras ciudades. Algunos están por trabajo en Lima, en otras regiones. No llores más a Saúl. Llena tu cuerno de aceite, le dice la palabra de Dios a Samuel. Y es el mismo mensaje en esta tarde para la vid. Llena tu cuerno de aceite. Porque cuando Dios desechó a Saúl, inmediatamente trajo a otro llamado David. El pueblo estaba dejando el tiempo de Saúl y estaba la bienvenida, estaba llegando David, el pequeño David, la bendición de Dios. Cuando David llegó hacia el trono, fue toda una bendición de Dios para la nación. En la mañana decía, me hace recordar tanto cuando miro esa llegada de ese pequeño a la nación de Israel. Me hace recordar a la abuela, aunque ya no está viva. Esa mujer fue una bendición. Esa mujer me enseñó mis primeros pasos en la palabra. Esa mujer que hacía todo lo posible para atraer a la familia cada fin de semana y reunirlos un círculo inmenso y pararse y decirles, les he llamado y gracias por su obediencia que acudieron a mi llamado, porque si hoy dejo de llamarlos, tal vez la próxima semana algunos de ustedes ya no los tenga. Decía la anciana. Por eso que el tío, la tía, el hijo, casado, no casado, de donde sea, tenían que venir cada fin de semana. Lógicamente que no eran, que vivían en otras ciudades, ¿no? Vivían por ahí, en algunos otros caseríos, pero cercanos, y de todas maneras tenían que llegar cada fin de semana. Porque cada fin de semana había un anciano y una anciana que se paraba, que eran los abuelos, y les daban la palabra siempre. Siempre hacían eso. Y eso no me olvido. Para mí, y como para muchos, que tienen casi similar experiencia, para mí, yo le considero y no me olvido que fueron años tan maravillosos. Pero no se puede comparar, por más que esos años hayan sido años maravillosos para mí, no se puede comparar con el tiempo, con el momento que empecé a ser amigo del Espíritu Santo. Cuando empecé a ser amigo del Espíritu Santo, yo no sabía, yo no entendía que ese amigo estaba llenando mi cuerno de aceite. No entendía que él estaba ahí llenándole mi cuerno de esa unción, de ese espíritu, de ese aceite maravilloso que todos los profetas en su tiempo lo tenían, y todos los hijos de Dios debemos tener siempre el cuerno de aceite ahí, noche y día. Cuando vayamos a las 10 de la noche para ir a dormir, tenemos que revisar dónde está nuestro cuerno y cómo está nuestro cuerno. Tal vez está vacío. Y si está vacío, digo, no. Me voy a postrar un momento porque el aceitero tiene que llenar el cuerno. Cuando me despierte al día siguiente en la madrugada,
Lo primero que tengo que mirar, ¿dónde está mi cuerno? ¿Cómo está mi cuerno? ¿Está vacío o está lleno? No voy a levantar el primer paso para irme a la calle al trabajo si antes no reviso que si el cuerno está a mi lado y está lleno. No voy a moverme. Mediodía, en la tarde, noche, en mi ciudad, en mi casa, en el templo o en el viaje, me voy a visitar la familia. Sí, está bien, voy a visitarle, pero igual, esté donde esté, tengo que revisar que si mi cuerno está lleno. Eso lo dijo el evangelista hablando sobre las 10 vírgenes. 5 de ellas decía que está bien su lámpara, pero 5 de ellas no revisaban ni para ir a dormir. No revisaban ni levantándose si las lámparas están llenas. Le sorprendió Jesús, el esposo, pero ya era muy tarde. En esta casa, el grande, el pequeño, todos debemos estar siempre, cada día, mirando si está el cuerno a nuestro costado. Si está lleno de aceite ese cuerno, tenemos que mirar, tenemos que revisar. Cuando no hay aceite en nuestro cuerno, cuando el cuerno está vacío, déjeme decirle que trabajamos mucho, pero el trabajo, por más de sol a sol que hagamos, poco fruto hay. Cuando no hay aceite en el cuerno, estamos o podemos estar llenos de actividades, pero pocos resultados. No hay frutos, no hay resultados. Pero cuando el Espíritu Santo entra a la iglesia, todo comienza a cambiar. Todo comienza a modificarse, todo comienza a invertirse, todo comienza a transformarse. Así que sí, esta es la segunda vez. Voltea a su costado y dígalo, dale la bienvenida al Espíritu Santo. Al quien está a su lado, dígalo, dale la bienvenida al Espíritu Santo. Ya no llores más a Saúl. Llena tu cuerno de aceite, dígalo ahí en esta tarde. Cuando el cuerno está lleno de aceite, no faltan los David. Aún los David somos cada uno de nosotros. No esperamos la bendición, somos la bendición de Dios. La gente solo con mirarte ya ha sido bendecido. La gente solo con estrechar la mano y darte un saludo ya fue bendecida. ¿No ves? Que David solo tocaba que echar un poco de aire a la flauta y ya el corazón del rey era liberado de ese espíritu. A su nombre, gloria a Dios. A su nombre, gloria a Dios. Cuando el cuerno está lleno, no solo una familia es bendecida, cientos de familias son bendecidas. Cuando el cuerno está lleno de aceite, no solamente cientos de familias son bendecidos, miles de familias van a ser bendecidas. Ya no existen fronteras, ya no existen límites. Desde Huaraz trasciende un aceite y un aroma y bendice las naciones. Bendice las regiones, bendice las provincias, los distritos. No necesitamos solo levantar los pies, tomar un bus e irnos. Desde aquí se levanta una ofrenda con olor fragante que comienza a cubrir naciones enteras. O preguntémosle a Daniel, un hombre que cada año corría al aceitero para que todo el año esté lleno. Y la nación completa era bendecida. Esa es una iglesia
que llena su cuerno de aceite. El Evangelio de Lucas nos cuenta de un milagro. Y quiero por ahí como que ir cerrando este mensaje. Dice Lucas 5 del 1 al 6. El Evangelio de Lucas capítulo 5, 1 al 6 dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tuvieron que unir dos barcas, porque literalmente se estaban hundiendo. Palabra, espíritu, el ungido estaba ahí, Jesucristo. Cuando Jesucristo, ese ungido, está en la barca, cuando ese ungido, la unción entra, decía momentos atrás, cuando el Espíritu de Dios entra en la iglesia, todo cambia. A su nombre, gloria a Dios. Al que está diciendo, por un oído, por uno de las sienes, por culpa de esta pandemia, prácticamente todo el año pasado no he trabajado. Otros son al contrario, todo el 2020 me he pasado por una y otra forma buscando la manera, trabajando y trabajando y trabajando, pero no veo la bendición. Por otro lado, por más que hice los esfuerzos, no pude salvar la tienda. Se cerró. Tuve que darle por acabado. Por otro lado, otros dicen, por la pandemia no pude abrir mi almacén, o no pude abrir esto, no pude abrir el otro. Los que en algún momento se acercaron y dijeron: pastor, ore por mí, por favor, ore por la situación que estoy viviendo, que estoy pasando. No sé si alcanzaré a pasar este año. Los que lo pasaron llorando y aún hasta hoy tal vez están llorando. Si permite que Jesús entre a su barca, si permite que el ungido entre a su vida, entre a su situación, a su círculo, si permite, como Pedro y sus compañeros los discípulos, permitieron que el ungido ingresara o entrara a su barca. Ya pasaron toda la noche trabajando, fatigados, lanzando la red, ni un pez. Pero miren esto. Apenas dejan entrar al ungido a su barca, los peces son atraídos por cientos, por miles y miles y miles. Venían y llegaban y llegaban y llegaban los peces, de tal manera que dice la Biblia que las barcas se hundían. Si permites que el ungido entre a tu vida, los peces siempre vienen detrás de la unción. La bendición siempre viene
detrás de la unción. Si no hay unción, si el ungido no entra en nuestra vida, no hay peces, no hay bendición, vacío las barcas, palos, sucia en las redes. Pero cuando está el ungido en nuestra casa, tal vez más de una casa, estemos totalmente bendecidos. Moisés a sus 40 años tuvo su Saúl. En sus fuerzas quiso liberar al pueblo de Israel y todos sabemos dónde fue a parar. Hasta llegó a matar a un egipcio. En sus fuerzas dijo: voy a ayudar a mi pueblo, a mi nación. Y ya todos sabemos dónde fue a parar, en el desierto. Pero ahora estoy viendo a un anciano de 80 años, allí en Moab. Busquen ustedes por ahí por el internet, googleen y se van a dar cuenta que Moab no fue una ciudad elegante. Moab fue un gran desierto a donde justamente fue a parar Moisés, porque abrazó su Saúl. Dijo: no me importa Dios, yo puedo, en mis fuerzas voy a hacer. Y fue a parar en el desierto. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando, amados hermanos? Este hombre a sus 80 años pastoreaba ovejas, y ovejas que no eran suyos. Las ovejas que pastoreaba eran las ovejas de su suegro, que también era un sacerdote. Ahí está, pues, por abrazar un Saúl, ahora está en el desierto y ni siquiera pastorea una triste oveja propia, sino ovejas ajenas. Ni una oveja tenía. Pobre, sumido en una profunda pobreza después de haber sido un gran general del ejército egipcio, después de haber sido el hijo de la hija del faraón. Ahora está en el desierto. Era un miserable en el desierto a causa de haber abrazado su Saúl. Pero también por ahí de repente está la zarza ardiendo. Y si alguien en esta tarde me dice: pastor, ¿en qué momento Moisés fue ungido? Y yo le diré: por la palabra. Justamente Moisés fue ungido ahí en esa zarza ardiendo. Ahí Moisés fue ungido por el Espíritu de Dios. Moisés, ahí en esa zarza, escucha: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Les dije hace unos domingos atrás, eso todavía no era el llamado y envío, eso era un llamado personal a un hombre de Dios. En otras palabras, sácate el calzado, límpiate, tienes que ser santo antes que yo pueda enviarte a algún lugar. Para Moisés, ese momento era el mensaje de Dios. Moisés, ya no llores más a tu Saúl, llena tu cuerno de aceite. Y ahí es donde Moisés entiende y llena su cuerno de aceite, y ahí comienza todo. Ahí tiene un cambio, un inicio de vida. De ahí, de esa zarza ardiendo, escúcheme bien, de ahí de esa zarza ardiendo sale ese pastor
frustrado, pero ahora cobijado de un fuego, de un aceite, para convertirse en el líder más grande de su país, de su nación. De esa zarza ardiendo sale el pastor frustrado para ser el hombre que atraiga ahora la provisión sobrenatural de Dios, el agua, el pan, la carne. De ahí, de esa zarza ardiendo, deja de ser el pastor frustrado ahora para pasar por en medio de las aguas del mar, para caminar por medio de ese desierto y para llevar a la nación justo a conquistar la tierra más grande y poderosa de su tiempo. De esa zarza ardiendo salió. ¿De dónde cree? ¿De dónde creen? ¿De dónde creen que sale ahora? De ser un pastor frustrado, ahora sale abrazando los planes perfectos de Dios, donde le decían así, así y así, de esta manera y de esta otra manera y de esta forma, por este camino, por acá, y el día y la hora de donde ha salido el plan perfecto para recién poder liberar a toda una nación. Sale de esa zarza ardiendo. Ahora entiende por qué la vid necesita desde el más anciano hasta el más pequeño. Déjeme decirle, si hay un lugar, no hay dos ni tres, si hay un lugar a donde tengamos que correr, si queremos tener planes certeros en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en la vida laboral, planes certeros que estén perfectamente en el estándar de la voluntad de Dios, no hay dos ni tres lugares, solamente hay uno, se llama Espíritu Santo. No hay dos, se llama Espíritu Santo. Y si hay un lugar de donde la iglesia va a salir para convertirse en una iglesia poderosa, tampoco hay dos zarzas ardiendo, solo hay uno. Si queremos salir como una iglesia gloriosa, solo hay un lugar, se llama Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Voltea al costadito, dígalo: nuestro amigo el Espíritu Santo. Dígalo. ¿Ya lo conoces? ¿Ya lo tienes? Pregúntele, converse con el quien está a su lado. No hay dos, hermanos. No hay tres. De ahí, de esa zarza ardiendo, Moisés, el pastor arruinado, salió para derrotar a los egipcios, para marchar a la tierra de la conquista. Póngase de pie. Por eso que en esta tarde debo terminar diciéndole: si estás llorando, escúcheme bien, si estás llorando, alista tu cuerno, porque Dios viene para llenarla de aceite y llenarla, tu vida, y llenar de aceite toda esta casa. Les dije que este es un mensaje de misericordia y consolación también, porque hoy solo quiero pensar por aquellos que un día estuvieron llorando y tal vez hasta hoy estén llorando. Ahora estoy pensando en Samuel, que estaba llorando ahí, mirando la condición de la nación. Pero la palabra dice que también Simón Pedro un día estuvo llorando por haber traicionado a su maestro, a nuestro Señor Jesús, por haberle negado. Pero él se recordó de algo, que su maestro les había dado una promesa, que su maestro les había dicho: esto va a pasar con ustedes, esperen.
que su maestro les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y así que el hombre que negó a su maestro, el hombre que negó a Jesús en el aposento alto, su cuerno fue lleno de aceite. ¿Usted recuerda esa historia en el aposento alto? Que por la obediencia los discípulos no se fueron de Jerusalén, sino que se fueron al aposento alto. Y ahí ellos fueron llenos de aceite, su cuerno fue lleno del Espíritu. Y fue justamente de ahí, de ese aposento, que Pedro salió como un león para predicar con fuego, para predicar con denuedo. No le tenía temor a nada. Se convirtió en el apóstol más importante de toda Jerusalén. ¿Qué usted en esta tarde viene a decirle al Señor? ¿Qué usted en esta tarde quisiera decirle a Dios? Y antes de pedirle que usted cierre y comience a hablarle a Dios, mírenme un momento por acá, todos ustedes. Y mírenme bien, porque no todos somos conscientes, porque no todos somos honestos, reales para reconocer nuestros errores. Casi por lo general, cuando erramos, cuando cometemos errores, casi por lo general siempre buscamos culpables. Siempre decimos: no, pero tú le has malogrado el año. No somos honestos para reconocer nuestros errores. Estamos llorando ya se fue el amigo, o ya se fue la pareja. Déjeme hablarle a su corazón. Deje que el Espíritu ponga ahí en sus manos su persona y comience a examinarlo y a mirarlo. ¿Cómo ahora está llorando? Por su obstinación. ¿Cómo ahora está llorando? Por su rebeldía, por su desobediencia. Y especialmente quiero hablarles a aquellos que lloran en privado, que cuando están aquí ni una lágrima se los sale, pero ahorita mismo tal vez están desesperados porque acabe esto y corran a su casa, ya no aguantan más y se vayan por ahí a derribarse en una habitación secreta y a chorrearse de lágrimas porque está decepcionado, como que ya no soporta porque se le fue el amigo, se le fue esa pareja que tanto su papá, su mamá le dijo: no es el tiempo, no es la persona. Oye, ponte a pensar, no tiene tus principios, no tiene tus creencias, no es la persona. Pero obstinados cerraron los ojos, se volvieron sordos, se les congeló el yugo porque ya no podían volver a escuchar o a mirar a Dios. Y hoy están llorando, hoy están sufriendo. Y ese lloro no es
algo correcto, sano, porque se le acabó la paz. No hay paz. No saben finalmente ni ahora dónde están parados, si la solución está a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. Ya no encuentran la solución. Están perdidos, solo lloran. Sienten como que su mundo se los acabó. Ese no es un lloro de el examen que Dios a veces nos pasa. Cuando uno llora por el examen, la prueba que Dios nos pone, tiene paz, porque sabe que esto pasará, que mañana cuando amanezca ya será otro día. Muchos están llorando por su Saúl, por haber abrazado a su Saúl. Pero en esta tarde el Espíritu Santo también nos habla, nos dice: ya no llores más a tu Saúl. Está ya tu David, también está acá. También está acá ya tu bendición. Ya déjalo, ya no llores más a tu Saúl. Ahora sí cierre su vista. Y solo quiero pedir, solo a aquellas personas que dicen: Espíritu Santo, yo soy esa persona. Yo soy aquel que obstinadamente pensé que todo este asunto iba a ser un par de días. Y total fue todo el año, pero todo el año me pasé olvidándote. Todo el año me pasé abrazando un Saúl. Levanta tus manos. Levanta sus manos. Todos los que dicen: pastor, yo soy esa persona. Yo les voy a pedir un momento, solo aquellos que en esta tarde dicen: yo soy esa persona. Ya entendí, ya entendí, ya es suficiente. Respire, deje de llorar y dígalo: ya es suficiente. Ya entendí que debo dejar ese Saúl, debo dejar esa rebeldía, porque entiendo que también ya trajiste a mi David, ya trajiste mi bendición. Solo aquellos que en esta tarde reconocen, quiero pedirles, vamos a tomar unos minutos, quiero pedirle que levante su mano. Solo aquellos que reconocen que abrazaron un Saúl, pero hoy se regresan a Dios. Y levántele bien su mano. Solo aquellos que se regresan a Dios. Número 2, aquellos que algún día aceptaron a Cristo, pero se alejaron. Y número 3, aquellos que nunca aceptaron a Cristo. Solo voy a orar por todos los que tienen su mano levantada, sí, pero quisiera que den unos pasitos, solo aquellos que van a reconciliarse con Dios y a aceptar a Cristo por primera vez. Voy a pedirlos que rapidito vengan por aquí. Debemos saber, toda la iglesia, que está llegando el tiempo de los David. Repitan esta oración: Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, me reconcilio contigo. Gracias por darme esta oportunidad. Haz nacer en mi corazón el buscarte, semana tras semana, a conocerte, a acercarme y a conocer tu palabra. Y todos aquellos, Señor Jesús, de esta iglesia, de esta familia, de esta casa, que ayudará a la consolidación de la vida de estos jóvenes. Úsalos, precioso Espíritu Santo, para que estas vidas, a través del cuidado de tu Espíritu,
de los consejeros, los líderes, puedan crecer, puedan afirmarse en Cristo nuestro Señor. Gracias, aleluya. Gracias, Padre bendito. Todos decimos, levantando nuestras manos, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor.